Saludos, saludos país, saludos mundo. Aquí estamos en Voz para el Cambio, esta ventana de opinión de compromiso con la patria, compromiso con la humanidad. Un mundo mejor es posible. En Chile, Santiago de Chile, por tercera ocasión, una cuarentena total. Simplemente lo del COVID no da respiro. Y Chile es un país con mucho más nivel educativo que nosotros. Es quizá el primero o el segundo país en educación en América Latina, por supuesto, fuera de Cuba. Cuba tiene unas mediciones aparte por todo su sistema político, social y su sistema educativo, por supuesto. La República Dominicana, en lo que va de este año, de enero a esta parte, ha sumado 1.292 fallecidos. Es decir, que este año tampoco ha sido nada halagador para nosotros, independientemente de que el gobierno ha estado preocupado con el tema de las vacunas. El tema sigue ahí. Algún día, 10, 15, 20 años, serán desclasificados los papeles correspondientes y sabremos, o los que estén vivos sabrán, qué fue realmente lo que ocurrió o lo que inició esta pandemia. ¿Cómo se genera esto? Algún día se sabrá. Por ahora son especulaciones. Hubo muchas acusaciones entre Estados Unidos frente a China, China que se defendía. Lo cierto es que el problema está ahí y hay que responder. Después sabremos qué fue lo que realmente ocurrió para que iniciara lo de esta pandemia. Si era un tema de geopolítica, un tema de las grandes farmacéuticas para hacer el gran negocio, porque vender vacunas para cerca de 7.000 millones de personas, más todo lo que hay que usar, la mascarilla, los geles, el jabón, el alcohol, los ventiladores, en fin, un montón de cosas. Eso mueve mucho dinero. Son las cosas que hemos estado diciendo aquí. ¿Por qué los empresarios dominicanos, o una parte, los que tienen interés en el sector educativo, se han estado planteando desde el año pasado el retorno a la clase presencial? Porque los empresarios tienen la misma naturaleza, es consustancial con el capitalismo. Dinero, 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 ganancia, ganancia, ganancia. Lo decían los clásicos, sobre todo el viejito sabio Carlos Marx: el capital chorrea sangre y lodo por doquier. Pero ante tanta crudeza de esta realidad, uno debe tender a tomarse un traguito de café Don Miolán para uno buscar un espacio de paz, sosegarse, ¿verdad? Porque lo otro es uno simplemente incomodarse con este mundo que estamos viviendo. Bueno, ahí van las cosas. Hay que tener todo el cuidado del mundo con el tema este de la pandemia. Nos guste o no, hay un tema de mucha preocupación y mucha gente buena ha estado muriendo. Todo ser humano es bueno por naturaleza, pero cuando digo mucha gente buena, quiero referirme a que mucha gente con ciertas condiciones sociales y económicas han fallecido producto de la pandemia. Ahí se fue Víctor y se han ido otros artistas y algunos empresarios. Algunos, esos son los que menos se van, porque esos no se asocian con nadie. Por eso yo quiero la clase presencial, porque ellos no se mezclan con nadie. No sé qué pasa, que don Jacinto Ascensión todavía no lo siento en la mesa, no ha entrado. No sé qué pasa con Jacinto. Me imagino que Natanael envió el enlace, yo también se lo compartí para no tener esa queja posteriormente. En San Francisco de Macorís, una huelga convocada por 48 horas, lunes y martes, con su calentamiento el domingo. La huelga se dio y se dio bien, es normal. San Francisco de Macorís, aunque no esté en huelga, convocan y en media hora todo Macorís está paralizado. Uno, por el nivel de conciencia que tiene aquel pueblo a nivel de organización, y otra por el temor. Entonces la gente se para evitar situaciones incómodas. Ahí llegó ese joven, don Jacinto Ascensión. Saludos, hermano, ¿qué tal? Saludos. Ahí. Saludos, buenos días, don Alfonso. Mire, tempranito aquí en la oficina para poder acompañarle como
cada lunes y martes en este espacio vamos para el cambio de ese compromiso que nos une con la patria y poder analizar los temas de interés para nosotros, pero también para toda la población dominicana. Así que un placer de nuevo estar con usted. El placer es mío, hermano, pero si está en la oficina está ganando mucho tiempo, porque llegó temprano, evitó los tapones. Lo único que se está perdiendo de un café porque la doña no está ahí. Y usted todavía, no aprende a colar café. Este café se prepara, don Alfonso, en el camino me lo tomé. Sí, porque con todo y eso que es temprano, se toma sus 45 minutos para llegar aquí con todo que es algo temprano. A las 9 tomaría más de una hora. Sí. Bueno, la huelga de San Francisco de Macorís se dio bien, en lo que ellos entienden que es bien. Sí. Se levantó el paro ayer porque hubo un acuerdo con la gobernadora. La gobernadora se comprometió a hacer gestiones, se supone que frente al presidente, para dejar satisfecha o iniciar las obras que están pidiendo los comunitarios de San Francisco de Macorís. Oiga el pliego de demanda de la gente de San Francisco de Macorís. Construcción de calles, aceras y contenes y puentes en distintos barrios del municipio. Es decir, el municipio cabecera de San Francisco, no de toda la provincia. Demandan también que se audite la gestión municipal pasada, regenteada por Alex Díaz. Piden también que se rescinde el contrato de la recogida de la basura por considerarlo irregular y que se paguen las prestaciones laborales a los trabajadores cancelados del ayuntamiento. Y que se le devuelvan sus ahorros a los afectados de una empresa llamada MUNE. Y finalmente, una demanda muy genérica que siempre está en toda huelga contra el alto costo de la vida y agregan y de los materiales de construcción. Las grandes huelgas de los años 80, en las que yo participé en todas, como organizador y como activista, eran fundamentalmente por el alto costo de la vida, alza de los salarios. Son demandas permanentes. Ahora veo ahí a Gabriel del Río Doñé o Soñé. Para el caso es lo mismo, porque ya uno tiene pesadilla con ese nombre, porque tiene 60 años siendo líder sindical o dirigente de la CAS, de la Central Autónoma Sindical Clasista, pidiendo un aumento del 40% del salario y solicitando la reunión del Consejo Nacional de la Seguridad Social para que empiece a discutir el tema. Para final le van a aprobar un 12%. Quizás consiguen un 14%, cosa muy rara, porque los empresarios dominicanos son los más atrasados de la bolita del mundo. Lo quieren todo. Quieren hasta tragarse el Estado. Pero bueno, este es el país de Dios en que nos tocó vivir, don Jacinto Ascensión. Yo escuchándolo a usted hablar de que en esas negociaciones con la gente de la huelga en San Francisco de Macorís, con la gobernadora, don Alfonso, y yo nada más mirando el papel que juega un gobernadora aquí en este país, que no tiene ni voz ni voto, don Alfonso. Un gobernador o gobernadora que está ahí porque, no decir botella, por lo menos tiene el compromiso de poder colocar a sus compañeritos en los puestos que tenga disponible el Estado o el gobierno de turno en esas provincias. Y cuando uno ve el pliego de demandas a lo que ellos realmente salen a la calle a hacer protesta y escuchar de la gobernadora que esas demandas se van a cumplir, y yo lo que digo es, Dios mío, realmente lo que están es perdiendo el tiempo. El tiempo, yo no conozco hasta el día de hoy una gobernadora o un gobernador que haya hecho algún trabajo realmente real de transformación en cada una de esas demandas o necesidades que tienen las comunidades. Muchas veces esos puestos son decorativos, don Alfonso, para representar al gobierno ejecutivo en cualquier actividad que se realice en la provincia, pero no pasa más de ahí. No pasa más de ahí. Ahora,
si en esas reclamaciones por parte de ellos se pide una mesa de diálogo donde se intervienen el senador de la provincia, los diputados, los alcaldes, mirar un poquito más allá y el gobierno central, entonces uno podría tener esperanza de que algunas de esas demandas, por lo menos, tendrían que resolverlas. Pero, ¿qué va a decidir la gobernadora? Eso me recuerda a mí, don Alfonso, el papel de gobernadora que jugó en Santiago Rosita Fadul, que siempre se le hizo muchas huelgas. Y luego cómo ella después fuera del poder contaba eso como a cuentos, anécdotas de lo que ella hacía con este grupo de huelgarios que se burlaban de ellos. Entonces veo este escenario ahora y yo lo que pienso es en eso, no más de ahí. Y no es que quiero quitarle las esperanzas a estos grupos que sí tienen derecho a protestar por ciertas reivindicaciones, sino que no va a pasar más de ahí, mi querido Alfonso. Mire, no tome a las gobernadoras y los gobernadores por Rosita Fadul. Rosita Fadul fue muy típica. Ella contaba en una ocasión con Freddy Verasgoico en el show del mediodía o en Punto Final, en uno de esos programas de Freddy, que en una de esas reuniones en la gobernación de Santiago, ella no tenía respuesta para nada y estaban allí los dirigentes populares y ella lo mandó a pasar. Y no bien empezaron la reunión, ella se tiró un peo y después se lo atribuyó a ellos y lo echó a todos por asqueroso. Esa era Rosita Fadul, un personaje. Pero mire, en Santiago de los Caballeros, tanto Antonio Guzmán como Jorge Blanco tuvieron gobernadores de mucho prestigio y de mucho peso específico en el municipio de Santiago, en la ciudad de Santiago. Vale decir, gente de prestigio para todo el Cibao y el país. Entonces esos gobernadores tenían autoridad porque tenían un liderazgo y tenían una cercanía con el presidente de la República por lo que ellos representaban. Después de aquellos dos grandes gobernadores en Santiago, en aquella ciudad han puesto a cualquiera de gobernador o de gobernadora, pero el gobernador es el representante del poder ejecutivo, del presidente de la República en la provincia. Debe ser una persona con autoridad, autoridad moral, autoridad política, con ética y con una cercanía al presidente de la República. No debe ser cualquier cosa. Exacto. Un gobernador debe ser un real representante. Así que todo va a depender de la calidad del gobernador, si puede o no puede. Pero en los últimos tiempos, en los últimos 30 años quizá, se ha cualquierizado mucho la función de gobernador. Entonces, bueno, eso es un principio que está ahí. Lo otro es que, por mi experiencia como dirigente sindical y popular durante muchos años, hay momentos en que los dirigentes que han convocado a una huelga tienen que buscar una salida. En el año 1985 a mí me tocó ocupar con los agrónomos, yo era el principal dirigente, yo era el líder de los agrónomos en la provincia de Monte Plata, me tocó ocupar la iglesia de Vallaguana, una iglesia emblemática, y después de varios días ocupando la iglesia, una situación muy difícil, el cura allí, el párroco no nos quiso prestar los baños, yo hablé con él ya en la ocupación y él me pidió la desocupación pura y simple. Yo le dije, padre, habilítenos los baños, y él que no fuéramos. Yo le dije, padre, si usted no habilita los baños, nosotros vamos a usar el campanario, vamos a usar el campanario. Y el padre se negó. Bueno, llega un momento en que ya es insostenible o no tiene más trascendencia seguir ocupando la iglesia, porque ya sumamos un esfuerzo en una provincia a un esfuerzo nacional que teníamos en el Congreso Nacional, que estábamos ocupando el Congreso, y en muchas provincias ocupando oficinas diferentes, incluidas gobernaciones. Ya que teníamos nosotros que buscar una salida justificativa para dejar la iglesia, llegamos a un acuerdo con el gobernador, le decían Moncho a aquel gobernador, y el pacto fue retirar a la policía, que los vehículos de agricultura de Yamasá y Monteplata nos fueran a buscar, que no hubiese apresamiento, y pactamos eso con el gobernador. Entonces nosotros salimos de la iglesia en caravana. Claro, los funcionarios que teníamos, tanto en Yamasá como en Monteplata, eran unos buenos amigos, es decir, no eran gente represiva. El caso de Jorge Ernesto Pérez era encargado de zona en Monteplata, Reinaldo Ferreira Genabra, supervisor de cacao en Yamasá, por un hombre con mucha autoridad, con mucho prestigio, y pactamos aquello y desocupamos la iglesia. Lo de Macorís,
quizá buscaron una salida a una pendiente enjabonada que tenían y entonces logran el pacto con la gobernadora, van a iniciar entonces una especie de diálogo. También eso hay que verlo, don Jacinto. Sí. ¿Por qué se negocia con un funcionario civil o con un funcionario militar en un momento determinado? Es posible que el pulso de lo que han convocado el movimiento social huelgario le diga, tenemos que parar aquí para no llegar al descrédito 15 horas más adelante o que en 8 horas se nos pueda ir de la mano y que la gente abandone el paro. También hay que ver eso. Son cuestiones muy coyunturales que el que organiza, el que dirige, tiene que saber valorar las circunstancias en las que está desarrollando un movimiento. Sí, lo que pasa, don Alfonso, yo creo que hay que cambiar los métodos de lucha, y más en un país, en una sociedad moderna, con otro mecanismo para la democracia. Creo que hay que identificar cuáles son esas necesidades y entendiendo cómo un país, en el caso nuestro, que tiene diferentes poderes legislativo, judicial, y lo que tiene que ver con el gobierno central y la parte del gobierno local, de estas reivindicaciones, don Alfonso, ¿a quiénes van dirigidas? Tú no puedes, hay que quitarse acá, y lamentablemente tenemos que seguir como con esta cultura de ser una cultura presidencialista. Todo esto lo tiene que resolver el presidente de la República, y eso no tiene que ser así. Creo que a cada incumbente tiene que resolver su problema, tiene que hacerse de su huelga, su incumbente que está para eso. Cuando tú englobas en una protesta, en unas reivindicaciones, todo, y todo se lo pasa al gobierno central, entonces eso me dice a mí que nosotros no estamos tan claros con esa separación de poderes, inclusive lo que tiene que ver con el compromiso del gobierno local, con el tema de los ayuntamientos, que también tienen que jugar su rol. Entonces creo que hay que ver eso y no tener una cartera de reivindicaciones, porque si usted empieza a sumar todo lo que se necesita en una comunidad, don Alfonso, usted va a poner de todo ahí. Y entonces creo que hay que lograr cosas concretas, de las necesidades más concretas, e irla enumerando e irla buscando desde esa exigencia a cada uno de los incumbentes que le toca jugar un rol. Entonces, ¿dónde están los senadores? ¿Dónde están los diputados? ¿Dónde está el síndico en ese caso, de esa provincia, de ese municipio principal? ¿Dónde están? Cada quien tiene realmente que mojar su barba en el sentido, en estos compromisos que hay, porque muchas veces cuando están haciendo campaña, son los primeros que están haciendo promesas que al final no logran, y luego entonces se le carga el dado al gobierno central de todo lo que pasa en un municipio, en una comunidad. Por las demandas que hicieron o que están haciendo, porque las demandas están ahí, lo primero que uno debe pensar es que los organizadores, los dirigentes, deben encaminar gestiones para resolver problemas. Y cuando no hay respuesta, entonces usted pasa a un segundo plano. En este caso, construcción de calles, aceras y contenes y puentes, obra pública. ¿Qué gestiones se han hecho frente a obra pública? Uno, una visita, 2 visitas, una demanda al ministro y al encargado regional o provincial de obra pública, porque allá hay una oficina de obra pública. ¿Qué se ha hecho ahí en estos meses de reclamo? Por la vía del diálogo, la gestión como tal. El tema de que se audite la gestión municipal pasada frente a la Cámara de Cuentas o a la Contraloría, al órgano, a uno de los dos al que ellos entiendan que corresponde, o a los dos al mismo tiempo. Ellos deben priorizar y hacer la solicitud como tal. Si hay otra cuestión, que hay un contrato viciado, entonces a la Dirección General de Contrataciones hacer la solicitud correspondiente, ¿verdad? Hacer gestiones específicas para cada caso. El tema de MUNE puede que sea frente al Ministerio de Trabajo o frente a la propia empresa para que pague a esos trabajadores las prestaciones que corresponden por X situación. Entonces, porque ese es un tema de carácter privado. Ese tema de MUNE, que es una empresa, si le pagó o no le pagó a los trabajadores, eso tiene un curso legal. Ahí está el Código de Trabajo. Entonces, bueno, hay que saber, hay que segregar cada cosa.
Ya lo del alto costo de la vida, eso es frente al presidente de la República. Lo del alto costo de la vida, y el presidente de la República no va a tener una vara mágica para aquello. ¿Qué puede plantearse? Bueno, el control de precios, pero ahí vemos lo que está diciendo Confenagro, que hay una situación de carácter internacional con la subida de precios de los fletes, que ya eso encarece todo lo que es materia prima que hay que importar. Y dice que los precios, por más que se importe productos agrícolas, no van a bajar. Lo dice el Eric Rivero, que ha estado reclamando como Confenagro y que ahora es asesor agrícola del Poder Ejecutivo y que hace parte del gabinete agropecuario. Entonces, bueno, hay una situación en el paquete de demanda que hay que saberla segregar, separar e ir avanzando cuestiones con ministros, con directores, con organismos del Estado antes de llegar a lo de la huelga como tal. Entonces pienso que quizás no se avanzó mucho de estas cosas y todos esos dirigentes son amigos míos porque en algún momento luchamos juntos y yo sigo siendo su amigo y su compañero y solidario. Yo apoyo la huelga, la lucha, pero hay cosas, hay detalles también que hay que verlo para encaminar una huelga, una lucha. Hay que dar pasos previos para poderle decir a la sociedad, miren, nosotros hemos hecho esto, esto y esto. Hemos encontrado oídos sordos en el ministro de Obra Pública, en la Contraloría o en la Cámara de Cuentas. No hemos pedido la auditoría de la gestión pasada porque en nuestra percepción hubo corrupción por esto, por esto. Entonces, hay que mostrar ese historial de gestión y que debe dar como respuesta el oído sordo de las autoridades o de las instituciones del Estado para entonces usted pasar a una fase superior de los reclamos, que es la huelga, que es la paralización. Claro, don Alfonso. Huelga no se puede convocar así por así. Claro. Y otra cosa, don Alfonso, yo creo que cuando una comunidad, por lo menos, se encamina a un nivel de organización, hay dos elementos que hay que tomar en cuenta, don Alfonso, para uno irse a los políticos. Lo primero es que usted tiene que tener en su mano cuál fue la promesa de campaña que hicieron esos políticos en esa comunidad y tenerlo ahí. Como es que el PRM ofreció en su campaña para esta provincia. Pero luego, don Alfonso, cada año aquí se discute el presupuesto de la República, de la Nación. Ahí tiene que estar en ese presupuesto, cuando se está elaborando, ahí tienen que estar las exigencias por parte de los políticos, por parte de los senadores y diputados, para que en ese presupuesto, a partir de esta demanda, a partir de ese compromiso, de esa promesa, en ese presupuesto nacional también se tome en cuenta esa provincia, esos pueblos. Se fija, son varios elementos que hay que dominar como proceso para que eso que usted reivindique, esa demanda, esté sustentada a partir de una promesa de campaña, a partir de una promesa, pero que también esté incluida en el presupuesto, y a partir de eso yo reclamo para que se cumpla lo pactado, para que se cumpla eso que ellos en un momento determinado ofrecieron a la comunidad y que ahora no están cumpliendo. Inclusive eso va para el gobierno local, don Alfonso. Usted hablaba de calle, carretera, se hablaba de contenes, aceras. Eso es lo que responde al ayuntamiento. Llenar todas las calles de contenedores para que luego, como no tienen recursos para tirar asfalto, por lo menos dejarle a obra pública que sean ellos que quemen la carretera. Pero en los pueblos, en la comunidad, en los barrios, tienen que el ayuntamiento hacer las aceras y contenedores y dejarlo listo para que ya el Estado haga la otra parte, que debería de ser ellos mismos si tuvieran un recurso suficiente para que también resuelvan los problemas en esa índole, en esas comunidades. Entonces son cosas que uno lo ve desde aquí. Yo sé que es muy fácil usted y yo plantearlo con una mirada mucho más amplia, más tranquilo, cómo debería ser, pero en el día a día que estamos imbullidos no es tan fácil en esta desesperación para que nuestras demandas, nuestros problemas sean realmente resueltos. No es tan fácil. Y al final, lo último que se coge es salir a la calle realmente a protestar, que a veces se convierte en un foco de violencia. Siempre termina en violencia porque cuando la policía interviene, la violencia la pone la policía. Pero esta huelga no se convocó de la noche a la mañana.
por lo menos con una semana de antelación, porque yo veía por las redes y por los grupos de WhatsApp, en muchos que yo participo, se informaba de la gestión de hacia la huelga 14 y 15 en San Francisco de Macorís. En San Francisco como provincia, las autoridades son fundamentalmente del partido de gobierno. El senador, los alcaldes, la gobernadora, varios diputados, los funcionarios demás que son designados, el de Obras Públicas, el de Agricultura, una buena parte de los regidores o de los concejales, ¿no? ¿Por qué con tiempo no se reunieron con esos muchachones? ¿Por qué el mismo lunes que se está desarrollando la huelga, la gobernadora va a reunirse con ellos? Y ellos van a reunirse con ella. ¿Y qué hace el senador? ¿Qué hacen los diputados de ese partido? O los diputados de la oposición, ¿por qué también no participaron para encaminar gestiones? El domingo en la noche hubo una actividad de calentamiento, y una actividad de calentamiento implica un recorrido, implica quemar algunas gomas para ir mandando señales a la población de que la huelga va y de que va en serio. Y cuando desde la perspectiva del discurso de los que organizan huelga va y va en serio, es que va con todo, y el todo implica la quema de neumáticos y el no te menees si tú te sales de la órbita, es decir, quédate en tu casa, no me abras los negocios, porque la huelga va. Entonces, son cosas que no hay que decirlas, pero que están entendidas o están sobreentendidas. Entonces, las autoridades de allí, senador, diputado, alcalde, la gobernadora, pudieron llamar con tiempo a los que estaban convocando y ver cuál era el pliego de demanda. Ah, pero miren, esto de aceras y contener en tal y tal barrio, perfecto. Vamos a hacer una solicitud al de Obras Públicas. Aquí está el encargado regional de Obras Públicas. Lo otro, bueno, por eso hay que verlo con la Contraloría General de la República o con la Cámara de Cuentas para que haga la auditoría. Lo de la basura hay que verlo con el alcalde. Ah, hay que anular un contrato. Bueno, vamos a verlo con la Dirección General de Contrataciones para que analice el contrato que se tuvo con esa entidad y no está recogiendo la basura o se le está pagando demasiado dinero. Es decir, es trabajar antes de ir a una huelga. Y en eso tienen que intervenir las autoridades, porque el hecho de la huelga en sí deja mucha pérdida para el país. Hubo un muerto, hubo muchos detenidos, hubo un mayor de la policía herido en una pierna, hubo pérdida de recursos económicos porque se dejó de trabajar. Entonces, hay muchas cosas envueltas en una movilización. Claro. Pero yo creo, don Alfonso, que ya, yo lo decía ahorita, ya en esta etapa de la vida, en esta etapa como sociedad, como mundo, hay que usar otros mecanismos ya que nos permite el avance, los conocimientos. Yo creo que en una comunidad debería de haber una mesa de diálogo permanente, y que esa mesa se convierta en un observatorio, que tenga que estar incluido todos los responsables, los partidos, las iglesias, los movimientos, todo, y tener como una veeduría como comunidad y caminar juntos para luego entonces poder exigir cuáles esas necesidades que sean cumplidas. Pero también, don Alfonso, yo mirando 40 años atrás, 30 años atrás, mirando cuando se convocaba una huelga, primero estaba la demanda, primero se tocaban las puertas y luego se le ponía un compás de espera al gobierno que si no cumplía, entonces para tal fecha, inclusive en 4 meses, en 6 meses, tenemos una huelga nacional o una huelga provincial. Pero fíjense cómo se hacía con esas pautas, que es importante. También se da un compás de espera a partir de una promesa, a partir de unos reclamos. Y luego entonces, si no son cumplidos, entonces ya la gente iba tomando conciencia, si sumaba, y por eso era tan exitosa esta huelga a nivel provinciales y a nivel. Entonces creo que hay regreso desde ese nivel de conciencia para luego entonces tener éxito en eso que exigimos. Sí, hay de todo en esto. Pero esta es una sociedad muy particular. Aquí existen las leyes y no se cumplen. Lo primero en no cumplirlas son los empresarios
que hacen lo que le da la gana y no hay una autoridad estatal que le ponga freno. Al contrario, los empresarios le imponen reglas a todo el Estado y a toda la nación. Entonces, pero el ciudadano vive indignado. Cuando toma el caso, hay que empezar por ahí, don Alfonso. Digo sí, yo que hay que empezar por ahí. Aquí no se le hace huelga a los empresarios, don Alfonso. Hay que empezar a ellos, con ellos, para que ustedes vean entonces, porque son los únicos aquí que están por encima del bien y el mal, mi hermano, haciendo y deshaciendo con este país mucha gente, Dios mío. Entonces a ellos hay que caerle atrás y hacerle la huelga a ellos en sus empresas, hacerle huelga a ellos en su casa donde viven y ponerlo en mate jaque, don Alfonso, para que realmente entiendan que este pueblo no es un relajo, que ellos no pueden salirse con la suya todo el tiempo. En algún momento hay que paralizar esto. Bueno, eso es un elemento interesante. Se dio en algunos casos con jueces de la Suprema que aquello de Marcha Verde lo estuvieron persiguiendo, azotando. Eso es interesante, pero esa práctica no se continuó. Lo cierto es que estaba desarrollando yo la idea de que los empresarios se le imponen al Estado. Ellos imponen las leyes, imponen la manera de funcionar. Aquí, por ejemplo, los banqueros formales, Banco Popular, BHD, el otro y el otro y el otro, tienen sus propias reglas, se las imponen ellos a la superintendencia y al propio Estado. El tema de la tarjeta de crédito o el tema de los préstamos o cómo usan los dineros de los ahorrantes, el tema de las ARS, ¿quiénes las tienen? Los propios banqueros. Van imponiendo ellos las reglas de juego y con todo hacen negocio a su manera. Es fácil entrar dinero a un banco, pero vaya a retirarlo. Es muy fácil que las ARS, que son negocios gangsteriles legalizados, recogen todo el dinero, pero vayan a buscar los servicios. Es muy fácil recoger dinero para un supuesto plan de pensiones, pero vaya a procurar la pensión como se la van a poner en China. Que muera alguien, cómo se la ponen difícil para devolver a los herederos, a la esposa, a los hijos que tienen ahí el acta de matrimonio, el acta de defunción, las actas de nacimiento. El proceso es tan complejo y tan costoso porque hay que buscar buenos abogados y hay que ir a un tribunal. Se la ponen en China y el Estado, el gobierno central, no dice esta boca es mía porque ¿quiénes aprobaron esas leyes? Ese Congreso que está ahí. Y los que están ahí no son todos nuevos. Y los nuevos que llegan dan continuidad a un proceso de trabajo, a una manera de trabajar para ellos enriquecerse. Porque ellos no son pendejos. Si los otros cogieron, ellos también van a coger. Y por eso hay un hombre del maletín que pasa por ahí. Y el presidente de la República sigue reproduciendo lo que hizo el anterior. Aunque lo critique, sigue haciendo lo mismo porque al fin y al cabo se quiere reelegir. Ahí está el tema del agua, que es un tema que podemos abordarlo más adelante, porque el tiempo para este segmento se nos fue. Y vamos a entrar entonces con el hermano Eladio Capellán para que también entre los tres conversemos sobre estos temas gruesos del país. Así que con el permiso suyo y de los amigos televidentes que están ahí, como siempre, Poncerrate, Nicauli Melo, Carmen Mosquea, Ana María Linares, Jordani Rodríguez anda por ahí también desde Samaná, mucha gente buena, uno no puede mencionar a todos. Vamos a la pausa y retornamos con Jacinto Ascensión y don Eladio Capellán desde Villa Altagracia. A la pausa.